Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 1 de mayo, domingo tercero del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este tercer domingo del tiempo de Pascua estamos iniciando el mes de mayo, mes de María, y como sabemos el 1 de mayo es día dedicado a San José Obrero. Este año lógicamente no celebramos esa memoria de San José Obrero porque ha caído en domingo, tercer domingo de Pascua, y por tanto se realiza esa celebración. En este tercer domingo de Pascua iniciamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27 al 32 y 40 al 41. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como vimos en la primera lectura, retomamos algo que ya hemos leído en estos días de Pascua en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo volvemos a leer ahora porque es domingo, es decir, lo lee toda la comunidad entera. ¿Qué parte estamos leyendo? Estamos leyendo aquel juicio, aquel llamamiento que han hecho a los 11, cuando los han metido prisioneros a todos, han sido liberados en la noche por el ángel del Señor y han seguido predicando. Y se nos muestra este domingo desde la parte en donde el sumo sacerdote reprende a los apóstoles diciéndoles: les hemos prohibido que ustedes enseñen en el nombre de ese Jesús. Y además ahora quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. ¿Cuál es la lógica de esta lectura en este domingo? Este tercer domingo de Pascua nos va a hacer reflexionar sobre la vida de la iglesia. Esa iglesia de la cual nosotros tenemos que ser piedras vivas. Esa iglesia que está convocada a reunirse. ¿Para qué? Para alabar al Señor. Y entonces, ¿cómo están alabando en primer lugar los apóstoles al Señor? Con la respuesta que da Pedro: no podemos obedecerlos primero a ustedes. Primero tenemos que obedecer a Dios, luego a los hombres. Ese es el primer signo de alabanza. Aquel que obedece primero a Dios, no a los hombres. Aquel que no vive de acuerdo a las normas de los hombres, sino a las normas de Dios. Ese está alabando a Dios con su vida. Pedro además da el motivo. Ustedes mataron al Señor, ustedes lo mandaron a crucificar. Esta es su acción, este ha sido su poder. Y sin embargo, ese poder no es superior al de Dios, porque Dios ha exaltado a Jesucristo resucitándolo. Por tanto, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Ustedes pudieron matarlo, pero Dios lo resucitó. Por tanto, ¿quién es primero? ¿Quién es más importante? Y lógicamente, Dios. Dios es primero, Dios es más importante. Y después explica San Pedro cómo esa resurrección del Señor
la han visto ellos. Nosotros somos testigos de esto y por tanto tenemos que anunciarla. Si no, seríamos unos falsos. Si nosotros no habláramos de la resurrección de Jesús, entonces estaríamos mintiendo, entonces estaríamos falseando, entonces seríamos unos falsos. Hemos sido elegidos como Dios, como testigos de esa resurrección y por tanto tenemos que dar testimonio de ella. Los miembros del Sanedrín mandaron a azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Y ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y entonces, segundo elemento importantísimo. El primero, esa iglesia que pone en primer lugar los mandatos de Dios. Y en segundo lugar, aquel que verdaderamente cree en el Señor, ¿qué tiene que hacer? Sentirse feliz de los ultrajes que sufren en el nombre de Jesús. Sentirse feliz de los ultrajes que sufrimos en el nombre de Jesús. Si a mí me van a hacer padecer, me van a hacer sufrir, porque sigo al Señor, porque pongo al Señor en primer lugar, entonces, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La felicidad de los ultrajes. ¿Qué significa? Que a la iglesia no la vencen los sufrimientos del mundo. A la iglesia no la vence los sufrimientos del mundo. Y por eso, a pesar de tantos mártires, a pesar de que tantos han muerto defendiendo la fe, 2000 años después, seguimos aquí, haciendo lo mismo que los apóstoles, testimoniando que Cristo vive, que ha resucitado. En la segunda lectura, leemos el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos 11 al 14. Yo, Juan, tuve una visión, en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Hay que recordar siempre cuando estamos en la lectura del libro del Apocalipsis, sobre todo en los primeros capítulos, que esa visión que tiene San Juan se produce el domingo, el día de la resurrección del Señor, lo cual significa que es una visión en el día en que se celebra la fracción del pan, es decir, la Eucaristía, la acción de gracias, la misa. Lo que nos escribe San Juan es lo que sucede en la misa. Y de nuevo, este domingo, ¿qué nos quiere presentar la liturgia de la palabra? La vida de la iglesia en torno a Cristo resucitado. Y qué precioso es ver cómo la iglesia se reúne para dar alabanza a Dios en conjunto con todos los ángeles. Fíjate bien cómo nos lo describe San Juan. Tuve una visión. Alrededor del trono de los vivientes y los ancianos, la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Entonces primero se escucha el coro de los ángeles: digno es el Cordero que fue inmolado, Jesucristo, el Cordero de Dios que fue inmolado, que fue sacrificado. ¿Digno es de qué? De recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza. A él honor, la gloria y la alabanza. Es decir, lo que escucha San Juan es el coro de los ángeles alabando a Jesucristo, alabando al Cordero inmolado. Los ángeles alabando a Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo es verdadero Dios. Verdadero Dios. Y ahora nos invita a nosotros como iglesia a unirnos a esa alabanza.
Eso es lo que ocurre en la celebración de la Santa Misa. Qué bonito es tener claro, oye, ¿por qué yo voy a la misa? Bueno, porque yo soy invitado a unirme al coro de los ángeles para alabar a Dios, en conjunto con todos mis hermanos peregrinos aquí en la tierra. Ese es el modo de poner en primacía a Dios. Y entonces oí todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, cuánto existe. Todas las criaturas. Las criaturas celestes ya las hemos escuchado y ahora escuchamos a las criaturas terrestres. Es decir, que los hombres, cuando se unen al coro de los ángeles, ¿qué hacen? Hacen que toda la creación alabe a Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y entonces se escucha el gran amén. Los cuatro vivientes, que son los cuatro evangelistas, respondían amén. Y después los ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La vida de la iglesia, ¿en qué consiste? Bueno, en la primera lectura consiste en poner en primer lugar a Dios, obedecer a Dios, dar testimonio del resucitado y sufrir con alegría todo lo que haya que sufrir en el nombre de Jesús. Y después reunirse, congregarse para unirse al coro de los ángeles y alabar, adorar a Dios. Perdón, esto es precioso. Precioso cuando lo entendemos de esta manera y logramos verlo en toda su dimensión y en toda su grandeza. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 19. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos se le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Pastorea a mis ovejas». Por tercera vez él le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes bien que te quiero».
Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de leer es la última parte del Evangelio de San Juan, prácticamente el final, esa tercera aparición de Jesús a los apóstoles que cuenta el Evangelio de San Juan. Las dos primeras en Jerusalén, una el día en el anochecer de la resurrección, la otra 8 días después, cuando ahora Tomás estaba junto a ellos. Y después esta tercera que ocurre en Galilea, cuando estaban los discípulos junto al lago de Tiberíades. Han vuelto entonces a ese mar de Galilea y Pedro ha decidido pescar. Y se ha ido a pescar junto con otros 6 apóstoles. Y no han pescado nada. Volvemos a la misma situación inicial, cuando el Señor ha hecho ese primer llamado a sus apóstoles. Jesús se aparece pero no lo reconocen. Muchachos, ¿han pescado algo? No. Y entonces Él les dice: echen la red a la derecha de la barca. Y así lo hicieron. Y aquí es el primer momento en que nos aparece la diligencia de los apóstoles para escuchar la palabra de Jesús. El segundo momento será cuando Pedro sabe que es el Señor. Juan, el discípulo al cual Jesús amaba, le dice: es el Señor. Y se anudó inmediatamente la ropa en la cintura porque se la había quitado y se tiró al mar para ir nadando rápido, con diligencia hacia Jesús. Esto ya lo veíamos durante estos primeros días de Pascua. Esa diligencia, diligencia en echar las redes, seguir las instrucciones de Jesús, diligencia para saltar al encuentro del Señor. Qué bonito es cuando empezamos nuestro día con diligencia, cuando abrimos nuestros ojos y lo primero que hacemos es saltar de la cama para ponernos de rodillas y dar gracias a Dios por ese nuevo día. Dar gracias a Dios y entregarnos a Él y empezar esa glorificación que hemos visto en esa segunda lectura del libro del Apocalipsis. Qué precioso es cuando efectivamente nuestro corazón es diligente para cumplir la voluntad de Dios. Y lógicamente nuestro corazón va a ser diligente para cumplir la voluntad de Dios siempre y cuando seamos diligentes para todo. Cuando nuestra diligencia esté presente en todo momento. Le dice: Juan es el Señor, y se lanza. Y de ahí vienen los otros discípulos, porque no estaban lejos, estaban solo a 100 metros de la playa. Y tan pronto como saltaron a tierra, ven las brasas y sobre ellas pescado y pan. Traigan algunos pescados, nos vamos a sentar a comer. Pedro sube a la barca y arrastra él solo la red. Y a pesar de que estaba repleta de pescados grandes, eran 153, la red nos rompe. Y aquí hay una simbología, por eso decíamos, hoy reflexionamos sobre esa vida de la iglesia, la barca. La barca que es la iglesia, ¿y qué tiene que hacer la iglesia? Seguir las disposiciones de Jesús con diligencia para poder pescar, para poder realizar esa pesca de hombres, esa diligencia para querer salvar las almas, para querer acercar las almas al Señor. Y esa red no se va a romper, no hay un límite. No, no, es que ya somos muchos en la iglesia, nunca somos muchos, nunca. Siempre queremos ser más. Siempre queremos que más almas se acerquen al Señor. Ninguno se atrevía a preguntarle quién eres. ¿Por qué? Porque ya sabían que era el Señor y Él les da de comer, Él les sirve. Cuando hemos cumplido lo que el Señor nos ha mandado, es Él el que nos sirve. Él es el que se pone a atendernos a nosotros, a darnos lo que necesitamos. Después de almorzar, viene la segunda parte de este evangelio, cuando Jesús le pregunta a Simón: hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta a mis corderos. Esta triple pregunta que hace Jesús: Simón, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te quiero. Tiene estas tres respuestas: apacienta mis corderos.
En segundo lugar, pastorea a mis ovejas. Y en tercer lugar, le dice el Señor, entonces apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. En segundo lugar, pastorea a mis ovejas. Y en tercer lugar, apacienta a mis ovejas. Fíjate cómo de esta manera le está entregando a Pedro el mando sobre todo el rebaño del Señor. No son tus ovejas, no son tus corderos, son los míos. Pero tú los vas a apacentar, tú les vas a dar de comer, tú los vas a llevar, tú los vas a conducir, tú los vas a pacificar, tú vas a ser la cabeza, tú los vas a pastorear, es decir, a conducirlos. Es precioso. ¿Por qué? Porque Pedro ha negado por 3 veces al Señor el día de la pasión. Y ahora el Señor le pregunta 3 veces. Pedro se entristece porque se da cuenta. Recuerda efectivamente el pecado que ha cometido. Pero mira la misericordia enorme del Señor. Sí, tú me negaste 3 veces. Ahora tienes la oportunidad de redimirte. Y en esa oportunidad de redimirte, yo te escojo para que tú seas el pastor. Mira qué importante es ver la visión de la iglesia en esta imagen. ¿Por qué? Porque es un rebaño. Es un solo rebaño, el rebaño del Señor, que tiene un pastor. Qué importante es darnos cuenta que no se puede vivir en la iglesia si no es en la unidad de la iglesia. Un solo pastor, y que tiene una cabeza visible, que es Pedro, al cual el Señor le ha dicho que tiene que hacer. Y después le va a decir, mira, cuando tú eras joven tú mismo te ceñías la ropa y ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otros te ceñirá y te llevará donde no quieras. Con esto le ha dicho cómo va a morir. Cómo va a morir, de qué género de muerte habría de glorificar al Señor. Mira cómo se une la lectura del Evangelio con la lectura que hemos hecho en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles recibieron esos ultrajes con alegría, con dicha, con felicidad, porque los habían recibido en el nombre de Jesús. Y Pedro le dice, ese es el camino. Ese es el camino, perdón, Jesús le dice a Pedro, ese es el camino que vas a seguir. Y tú y yo también tenemos que hacer lo mismo. Estar dispuestos efectivamente a dar la vida por aquel que ha resucitado, por aquel que es ese Cordero, el inmolado, aquel que merece toda la gloria y nuestra adoración y nuestra alabanza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz tercer domingo de Pascua para todos.